Buenas noches. Ya vamos a saludar, hermanos, los unos a otros. Okay. Ya, vamos a empezar. Ya, vamos a orar. Señor, te damos gracias por llamarnos con tu misericordia y con tu palabra. Gracias por darnos esta ocasión de aprender tu palabra, la Santa Biblia. No conocíamos antes el propósito de nuestra vida, tampoco tu santa voluntad. Solo buscando las cosas vanas del mundo estábamos lejos de ti. Pero esta semana tú nos llamaste y nos has dado esta oportunidad
Por eso nosotros aprendemos tu palabra, la Santa Biblia, en tu iglesia. Señor, muchas gracias. Ábrenos los ojos de entendimientos para que comprendamos correctamente tu palabra, tu bendición que ha preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Señor, tú buscas un alma que te buscan con todo corazón. Tú estimes un alma más que todas las cosas. Señor, aquí almas preciosas delante de ti, mirando este sitio, estando con nosotros, guíanos, sálvanos, dejando todo en tu mano poderosa, en el nombre de Jesús. Amén. Deuteronomio, Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 30. Versículo 19. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Vamos a leer juntos un versículo solo. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hasta aquí. Ayer yo les expliqué a ustedes, qué es la Biblia. La Biblia es la historia de humanidad que Dios ve de antemano. Entonces, primer libro de la Biblia, Génesis, empieza así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Origen de todas las cosas, empieza la Biblia. Origen de universo, origen de tiempo y espacio material, también historia de humanidad. También porque empezado los dolores, sufrimientos, enfermedades, la muerte. También primera civilización, historia, con Génesis, ya empezado ya. Último libro de la Biblia, Apocalipsis. Apocalipsis termina así. Apóstol Juan ha dicho: yo vi primero cielo, primera tierra. Porque el primer cielo y primera tierra pasaron, ya no existe más el mar. Ya, así es escrita. Entonces, ¿la Biblia qué es? La Biblia, la historia de humanidad que Dios ve antemano. Nosotros solo aprendemos en la escuela historia pasada, un tiempo nada más, pero la Biblia desde principio hasta último, ¿no? Es un libro, por eso el libro especial. Sobre todo ayer yo, historia antigua, expliqué para ustedes, sobre todo dónde empezó la historia de la humanidad. Huerta Edén, eso no es mito ni leyenda, eso es historia. Explicando en Huerta Edén fluían 4 ríos, los 4 ríos. Entre los 4 ríos hasta ahora sigue fluyendo 2, Tigris, Éufrates. Tigris, Éufrates, este sitio se llama Mesopotamia, donde empezó primera civilización. Yeah. Sobre todo los satélites artificiales sacaron fotos abajo desierto, unos ríos. Por eso antes, ya ahora desierto, pero Oriente Medio, este sitio, Tigris y Éufrates, antes fluían muchos ríos, vivían muchas plantas, animales, hoy en día todo encontrados. Nosotros sabemos estos. Y después yo expliqué diluvio Noé. Antes del diluvio, la tierra total protegida. La Biblia capítulo 1, Génesis explicado sobre expansión, de firmamento, cielo sobre, había
las aguas. Abajo de él también expansión, las aguas, indica el mar. Pero algunos piensan, ¿cómo puede existir sobre expansión en el aire las aguas? Es imposible. Sí puede ser. ¿Por qué? Por ejemplo, si existiese en forma de líquida, imposible, porque el agua es 1000 veces más densa que el aire. Por eso, para existiese el agua en el aire, antes necesitaba 1000 veces más como presión atmosféricas. Eso es imposible, ¿no? Entonces, según los científicos, no forma de líquida, tampoco forma de nube, porque nube no puede transmitir la luz a la Tierra. Entonces, el montón de nube estaba arriba, no puede entrar la luz. Pero científicos dicen, muchos dicen, forma de vapor, ¿no? Si existe arriba, sí puede ser. ¿Por qué? Vapor transparente, por ejemplo. Ahora cuando yo hablo, sale de mi boca vapor. ¿Saben ustedes, no? ¿Se ven? ¿Cómo saben entonces? Cuando hace frío, sale vaho, ¿vale? Como forma humo, ¿no? Porque el vapor vaho contiene muchas cantidades de vapor de agua. Entonces, vapor transparentes, ¿no? En esta forma, si existe arriba en el aire, puede transmitir la luz, luz visibles, rayos visibles o rayos infrarrojos buenos, ¿no? Pero ese vapor bloquear, ¿qué? En el rayo del sol hay muchos rayos dañinos. Puede destruir nuestro cuerpo, célula, por rayo X, rayo gamma, rayo ultravioletas. Entonces, bloqueando esos rayos dañinos y transmite rayos buenos. Por eso antes del diluvio Noé podía vivir más de 900 años. Estas aguas transparentes, es decir, como forma de vapor, destruyó. Por eso cayó y llovía muchísimo. Sobre todo abajo de la tierra salió de fuente, de abismo, la Biblia dice, salieron muchas cantidades de aguas. Por eso se ha tapado toda la tierra. Hoy en día encontramos muchos sitios, rastro, huella que salieron de aguas de abajo. ¿Cómo podemos saber también el diluvio no es historia? Hasta encima de monte más alta del mundo, como Everest, 8.848 metros. Allí encima sale que fósiles, mariscos, concha, peces. No solo Everest, todo el mundo, ¿no? Entonces todo el mundo ya tapado así, nosotros sabemos muy bien, también todo el mundo sale capas sedimentarias por catástrofe. Entonces la Biblia nos enseña diluvio de Noé, eso historia, podemos saber. Sobre todo ayer, Dios para mostrar su existencia llamó un pueblo, eligió un pueblo entre todas las naciones. ¿Qué pueblo? Pueblo de Israel. Israel significa el que lucha ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Esa palabra Israel. Dios cambió nombre a Jacob a Israel. Israel teniendo 4 mujeres, tenía 12 hijos. Esos 12 tribus. Entre 12, 11 hijos. José. Muy importante en la Biblia. Ya, 12 hijos, 12 tribus.
pueblo de Israel estaba en Egipto como esclavo hace 3.500 más de años. Dios enviando a Moisés salvó Israel de Egipto haciendo 10 milagros, plagas. Eso, libro Éxodo. Ayer hemos visto cómo Dios salvó a Israel. Es su historia. Haciendo milagro, su poder. Dijo Dios, qué religión en este mundo, con poder, con guerra, con la mano extendida, salvó un pueblo. Así hacer un milagro. Nosotros sabemos, en este mundo hay muchísimas religiones, dioses formados por los hombres. Ningún Dios puede hacer así. Pero Dios, el nombre Jehová en la Biblia, ayer yo expliqué más, Elohim, Adonai, ¿recuerdan ustedes? ¿No? Ok, nombre de Dios. Él, ¿por qué hizo un milagro así en la historia de Israel? ¿Quién son testigos de Jehová? Para mostrar, Él, Dios, Él solo Jehová, Dios, no hay otro Dios fuera de Él, para explicar estos. Entonces Israel creyó en Dios y Dios le dio a Israel su palabra, diciendo, aquí, vamos a ver versículo 19, así. Versículo 19, A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y maldición, escoge. Pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pueblo de Israel creyó en Dios. Entonces, ¿ellos recibirán bendición? No ustedes. Hoy en día muchos creyentes malentendido este tema, como israelitas, estaban equivocados. Yo voy a iglesia, yo creo en Dios, por eso yo fui bautizado, yo participar el culto, por eso yo pueblo de Dios. Así piensa, soy bendito. No ustedes. Israel, descendiente de Abraham, pueblo de Dios. Ellos creyeron en Dios, pero aquí dice, delante de vosotros he puesto la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Escoge así. Carnalmente Israel, sí, descendiente de Abraham, pueblo de Dios, pero ellos no tuviesen la fe verdadera, no pueden recibir la bendición. Eso enseña en la Biblia. Pero nosotros sabemos muy bien que historia de Israel, Antiguo Testamento, ¿qué nos enseña? Historia de Israel es historia de maldición. ¿Saben ustedes? Ellos tienen historia de sufrimientos. Hasta ahora, hace 1900 años, fueron rechazados. De Roma, por Roma, 1900 años, vagabundando por todo el mundo, maltratados, sufrieron, sobre todo aquí en España, habían vivido hasta 1492, pero es también de España rechazado. Vagabundo por todo el mundo, maltratado durante 1900 años. ¿Por qué pueblo de Dios así, maltratado, condenado, sufrido? Porque siempre ellos escogieron mala parte. Pero ellos siempre pensaban, somos pueblo de Dios. ¿Por qué pasa algo? Eso, pasó estos. Porque no conocieron bien la voluntad de Dios. Eso es importante. Los creyentes hay que saber bien estos. Ir a la iglesia, creer en Dios, muy bien, gracias a Dios. Gracias, pero hay que saber. La Biblia nos enseña, entre los creyentes, solo poca gente reciben la salvación, conocen a Dios correctamente. Así, desde el principio la Biblia es explicada. Entonces, hoy yo quiero explicar este tema primero. Ya, vamos a ver aquí, ustedes. Vamos a resumir un poco de esta manera la Biblia, para que ustedes entiendan bien la Biblia
con varias maneras podemos entender, pero vamos a ver así. Génesis capítulo 1, 2 sale huerta de Edén. En medio de huerta de Edén, Dios puso dos árboles. Árbol de ciencia y bien y árbol de... Respondan, por favor. Vida. Árbol de vida, ¿no? ¿Qué esto? Seminario, antes una vez yo expliqué, letra china. Letra, eso no dibujo letra, eso. Ali, esa letra, ¿eh? Árbol. Dos árboles unidos significa bosque, ¿vale? Eso es china, letra china, ya. Había dos árboles en medio de huerta de Edén. Árbol de vida, entonces árbol de muerte. ¿Vale? Ciencia, bien y mal. Dos. Primero, solo Dios indicando árbol de ciencia, bien, mal. Dijo, mandó a Adán, no comerás. El día que comieras, ciertamente tú morirás. Él, directamente, él escuchó de Dios esa voz, esta palabra. Pero él lo comió, desobedeció. Escogieron mala parte, ¿no? Así ha empezado historia de humanidad. Aquí, Deuteronomio, capítulo 30. Dios haciendo milagro en Egipto, salvando a Israel de Egipto, estando 40 años en desierto con Israel. Él había mostrado su gran poder, dando que maná, comida del cielo, aguas por milagro. Último ha dicho Dios aquí, delante de vosotros, la bendición, la maldición, la vida, la muerte, escoge. Pero usted sabe, Israel, que siempre han escogido la muerte, la maldición. Esa es la historia de Israel. Pero después, Deuteronomio, Josué, Jueces, Reyes, Crónicas, toda la historia de Israel, historia de maldición. Sí, ellos en tabernáculo, templo de Dios, servían a Dios, dieron sacrificio, alaban a Dios, aparentemente muy buen creyente, pero realmente está lejos de Dios. Así la Biblia explica. Por eso, creyente verdadero, religioso, palabra diferente. Ya, y pasando historia. Israel, ya por desobediencia, castigado al principio, 7, 8 años, ya sale este número en el libro Jueces, 7 años, 8 años, 18 años, 30 años, 40 años. Al final, por Babilonia destruido, sur Judá. Antes de Babilonia, por Asiria, norte Israel fue destruidos. Entonces, hace 2600 años, históricamente, ante Cristo, 586 el año, Israel desapareció en la historia, hasta Judá. Antes de juzgar a Israel, Judá, Dios, por medio de Jeremías, dijo al pueblo de Israel, delante de vosotros he puesto camino de vida, camino de muerte, escoge. Pero Israel, con su boca, sí, Señor, nosotros escogeremos camino de vida, pero realmente ellos escogieron camino de muerte. Vamos a ver, Jeremías, capítulo 21. Jeremías capítulo 21, versículo 8. Jeremías capítulo 21, versículo 8. A este pueblo dirás, Dios ha dicho a Jeremías, profeta,
Así ha dicho Jehová, he aquí, pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Escoge así, camino de vida, camino de muerte. Pero usted creo que sabrán leyendo Jeremías hasta final, Israel, pueblo de Dios, escogieron camino de muerte. Por eso Dios se llamó Babilonia. Silencio, por favor. Camino de muerte escogieron. Por eso Babilonia envió ejércitos, matando todos los hijos de rey de Judá, enfrente de rey Judá, sacaron sus ojos de rey y llevó como esclavo a Babilonia. Eso es deportación a la Babilonia, hace 2700 años. Desde aquel momento hasta Jesucristo, durante 600 años, ya a principios 70 años, con esclavitud estaban, pero después, 600 años, hasta que viniese primera vez Cristo Jesús, es pisoteado por gentiles. Principio Babilonia, Persia y Grecia hasta Roma. Época de Roma, Cristo vino, nació en Belén, como profeta de ¿quién? Miqueas, ¿vale? Miqueas capítulo 5, versículo 2, explicado, profetizado, en Belén, nacerá Cristo. Teniendo 30 años, él fue bautizado, empezó vida pública, predicando palabra de Dios. Pero judíos no querían escuchar. Ellos en el templo se le unieron, guardando la ley, mandamiento, aparentemente muy religiosos, sacerdotes, fariseos, saduceos, rabinos, levitas, maestros de la ley. Parecen muy religiosos, pero realmente no conocieron a Dios, su voluntad. Jesús le aprendió mucho a los creyentes, religiosos. Por eso a ellos no les gustan, gusta a Cristo Jesús. Por eso querían matar a Jesús. Llevando a Jesús ante Pilato, pidieron que matase a Jesús. Pilato, sabiendo, Poncio Pilato, gobernador de Roma, él no tenía pecado. Por eso quería soltar, poniendo dos hombres, Jesucristo y Barrabás, asesino, ladrón. Pilato dijo a los judíos que escogiesen uno entre dos. Pilato había pensado, ellos escogieran a Jesús, porque él no tenía pecado, no tenía error. Pero ellos dijeron a Barrabás. Entonces, ¿yo qué hago? A ese hombre Cristo sea crucificado. Vamos a ver. San Mateo capítulo 27. Nuevo Testamento. San Mateo capítulo 27. Versículo 21-22. 21-22. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que yo os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dieron, sea crucificado. 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó
a Barrabás y haciendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Ya, hace 2000 años, delante del pueblo de Israel, pueblo de Dios, había dos hombres, Señor de vida, Cristo, y asesino ladrón a Barrabás. Dos estaban. ¿A quién escogieron? Asesino, ladrón. ¿Por qué los hombres, desde el principio, siempre han escogido maldición, la muerte, mala parte, pensando, yo he escogido buena parte? ¿Por qué así engañado? Ustedes, diablo, Satanás, diablo, eres astuto, más genio, más inteligente que nosotros. El engaño a los hombres con muchos falsos milagros, muchas con la mentira. Por eso en la historia, la Biblia dice, Cristo primero venció su tentación. Todos fueron engañados, así explicados. Así, entonces, pueblo de Dios rechazó a Hijo de Dios y mató a Hijo de Dios, diciendo, sea esta sangre, sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dios escuchó sus palabras por este pecado. Israel, durante 1900 años, fue esparcido por todo el mundo, no podía permanecer en su tierra. Miren ustedes, principio 7, 8 años, 18, 20, 30, 40, 70, 600, 1900, así casi. ¿Se entiende por qué? Eso aumentando más, ¿no? Como Levítico 26, Deuteronomio 28. Hace 1900 años, Roma atacó a Israel, envió hijo de emperador, Tito, el año 70. Porque Israel siempre se rebela contra Roma. Tito derriba en total las murallas, el muro de Jerusalén, y mató 1.100.000 judíos hace 1900, el año 70. Solo él dejó una parte de ese muro. Hoy en día los judíos delante de este muro han llorado, por eso el muro de las lamentaciones. Y desde aquel momento judíos no podían vivir en Jerusalén, también en Israel. El año 135, emperador rechazó judíos por todo el mundo. Por eso durante 1900 años, pagando ellos, estaban en otros sitios. Esa es historia de judíos. Aquí en España también judíos vivían muchos. Aquí al lado de Madrid, por ejemplo, Toledo, Segovia, también sobre todo Andalucía, vivían muchísimo. Pero en el año 1492, los reyes católicos rechazaron judíos. ¿Alguien quiere vivir aquí? Hay que convertirse en católicos. Sí, no, ya quitado todas sus posesiones y riquezas, rechazado. También, como dice que acusar en Inquisición, ¿no? ¿Correcto? Inquisición. Inquisición, ya. Uno ya convertido en católicos, aquí se llaman a ellos marranos, cerdo. Eso como palabras poco ya feo, pero
así maltratan a todo el mundo. Siglo XIX, en Rusia, 300.000 judíos fueron matados. Siglo XX, en Europa, en la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos murieron. ¿Por qué? Eran judíos. Ustedes, ¿por qué el pueblo de Dios así maltratado? ¿Por qué fue rechazado por todo el mundo, el pueblo de Dios? Antes de ser rechazado, aquí, 1500 años antes, desde Moisés, había profetizado muchísimo este tema. Por sus desobediencias, pecados, serán rechazados. En pos de ellos habrán espada, habrá holocausto. Vamos a ver, profecía, Levítico, capítulo 26. Levítico. Antiguo Testamento, primera parte, Levítico capítulo 26. Todo capítulo explica este tema, pero nosotros vamos solo un versículo, porque cuando ellos desobedecieron ante Dios, Dios castigará a ellos, otra vez desobedecer, castigará 7 veces más, explicando. Versículo 33. 33. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Cuando Dios salvó a Israel de Egipto, y antes de llevar a tierra Canaán, antes de entrar a tierra Canaán, Dios había dicho, a vosotros, cuando desobedecieseis, os esparciré entre las naciones. No podría permanecer, vivir en tierra Canaán. Os esparciré entre las naciones, todas las naciones. Y desenvainaré espada en pos de vosotros. Desenvainar. Eso, sacar espada, ¿no? Habrá holocaustos, juicio. Y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Tierra Canaán, antes fluían leche y miel. Porque mamás para criar niños no necesitan leche, ¿no? Porque está lleno de leche y miel, ¿no? En aquel momento. Es tan fértil, buena, pero después de cometer pecado, judíos, esa tierra convertida en tierra desierta, asolada, con palabra de Dios. Este tipo de palabra, Antiguo Testamento, sale un montón, muchísimos sitios. Solo vamos a un sitio más, Jeremías, capítulo 29. Jeremías, capítulo 29. Jeremías, capítulo 29, versículo 18 al 19. 18-19. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los haré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, por burla y por afrenta para todas las naciones, entre las cuales los he arrojado, por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Por cuanto no oyeron mis palabras. ¿Qué? ¿No oyeron? Aquí Jeremías, primera parte, explica ellos. Importante muchísimo, ofrenda, sacrificio. Dieron a Dios. Alabaron a Dios, pero Dios dice, por cuanto no oyeron mis palabras. Aparentemente obedecieron, pero realmente estaba lejos de Dios su corazón. Por eso no guardaron la palabra de Dios. Vamos a ver San Lucas, Jesús, ¿qué dijo? San Lucas,
capítulo 21, versículo 20. San Lucas, capítulo 21, versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Mírame, aquí San Lucas, en aquel momento los creyentes que le acordaron toda palabra del Señor, por eso cuando ellos habían visto que rodeado de Jerusalén por Roma, soldados, huyeron todos. Historia. Le acordaron de esta palabra. Viereis cuando a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Versículo 21. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Hace el año 2002 yo fui a Jerusalén, a Israel, como destruidos. Yo vi también, yo subí Masada. ¿Han escuchado Masada? Una fortaleza. Antes, rey Herodes construyó allí su palacio, fortaleza. Judíos, 960 personas, 13 años soportando allí. Ellos les resistieron contra Roma, querían luchar contra Roma, pero Roma enviando más soldados, casi ha llegado hasta el punto de encima de esta fortaleza. Entonces 960 judíos se suicidaron. Es su historia. Por eso desde aquel momento los judíos no podían vivir en su tierra durante 1900 años. Hoy en día los soldados judíos, cuando ya terminado escuela como soldados, ellos allí suben allí y gritando, no haremos volver a como pisotear este sitio de los gentiles. No sé, ¿correcto? Más o menos, ¿entiende? Así ellos gritando, los soldados terminan su carrera, judíos. Aquí, versículo 24, Jesús dice poco más este tema, versículo 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén, esta palabra importante, Jerusalén será hollada por los gentiles, no para siempre, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Dios ha preparado algún tiempo para los gentiles, a nosotros. Hasta que los tiempos de gentiles se cumplan, Israel será pisoteado. Como esta palabra, durante 1900 años Israel fue pisoteado en la historia. Vamos a ver. Cristo vino a Israel hace 2000 años, pero rechazó y mató, diciendo su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Era en el 70 después de Cristo, destrucción de Jerusalén por Tito. También él se hizo emperador. Él construyó Coliseum, ¿no? En Roma. Al lado de
Coliseum, es arco, eso para explicar su triunfo, Tito. Aquí esta parte, aquí estos, menorás, 7 candeleros del templo de Jerusalén. Como botín ellos llevaron a su país. Roma. El resultado de desobediencia, nación, dispersión. Tierra convertida en tierra desierta. Bendición en genocidios. La diáspora judía, ya, era el año 135, ya, empezado así, Jerusalén, Israel, pues toda la parte de Roma fueron esparcidos. Expulsión de los judíos hasta casi siglo XX en nuestra época, ¿no? Sobre todo España, aquí siglo XII, XVII, persecución y diáspora. Aquí usted sabe que es el agua de Santa María la Blanca en Segovia, Toledo. También una sinagoga, eso hoy en día que es museo de los judíos, Sefaradim. Vivieron muchos aquí también, pero no podían. La expulsión de los judíos de 1492 de España. No solo de España, de todo el mundo, ¿no? Persecución del pueblo judío, es historia, ¿no? El año 1933, los nazis comenzaron a perseguir a los judíos. La historia del sufrimiento del pueblo judío, historia de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Entre muchos campos de concentración, muy famoso, Auschwitz, en Polonia. Experimento en vivo, 2.000 muertos al día en las cámaras de gas. La vida en los campos de concentración era horrible. Muchos, su forma, ya. Los hombres aliados entraron, pesaron los judíos, los hombres más de 40 kilogramos, mujeres 30, poco más, dando comida poquito, trabajar 15, 10 horas al día. En Jerusalén yo saqué foto, 1.500.000 niños murieron judíos, dice. En este mundo hay muchos sitios, Holocausto del Museo de Judíos, Washington DC, ayer yo expliqué poco, y Los Ángeles, también Jerusalén, muy grande, famoso, y Berlín, Alemania. Allí también yo una vez fui. Hay un montón de datos. Cómo murieron judíos en la historia. ¿Por qué pueblo de Dios así debe morir? ¿Por qué? Mauthausen. Aquí cuando aliados, en Segunda Guerra Mundial, entrados, judíos así. ¿Por qué habrá matado Hitler a los judíos? 400.000 judíos muertos en experimentos. Alemania ha avanzado mucho, medicina, no lo sé, pero ya 400 judíos muertos en experimentos, sin calmante. Operaron su cuerpo, abrir su cabeza, matando muchísimos gemelos. Hay muchos en la historia. Monumento conmemorativo de genocidio de los judíos, Jerusalén. Aquí 6 millones. Ya. La Biblia no se entiende por qué. Muchos piensan, leyendo la Biblia estará lleno de palabra buena, bonita, pero leyendo muchos sitios se sorprende muchísimo. Wow. Judíos aprenden la Biblia como su historia, pero un montón de sitios así explicado, maldición, sufrimientos. Pero hasta ahora aprenden como su historia. Es verdad, sí. ¿Por qué ha ocurrido esto?
Eso historia también es un ejemplo para nosotros. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Versículo 11. Primera Corintios capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aquí apóstol Pablo explica historia de Israel. Él dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Ellos rechazaron a Cristo, carnalmente, corporalmente. Por eso recibieron 1900 años castigos. Nosotros rechazamos a Cristo de corazón. ¿Qué tendremos? Juicio eterno. La Biblia nos enseña. Como un ejemplo nos ha dado. Pero pensamos una cosita. ¿Por qué pueblo de Dios? Ellos rechazaron a Cristo Jesús. Pueblo escogido de Dios. Al día octavo, circuncidados. Conociendo la letra, empezaron a aprender la Biblia. Guardan el día de reposo. Guardan la ley de Moisés. Dieron ofrenda, diezmo. Oraron a Dios. ¿Qué le faltaba? ¿Por qué ellos fueron rechazados? La Biblia claramente nos enseña, no conocieron a Dios, ni su voluntad. Ellos creyeron según su tradición, según su cultura, aunque creyeron en Dios, según sus maneras. Como hoy en día los creyentes religiosos. No conociendo nada la palabra, según su cultura, según su tradición, según su doctrina, teoría. Cree en Dios. Eso es el problema. Por eso Pablo, siempre predicando, primero pistaba a sinagoga, explicaba estos. Vamos a ver. Hechos, capítulo 13. Libro Hechos, capítulo 13. Versículos 26 y 27. ...26 y 27... Varones hermanos, hijo de linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a, sobre la palabra no conocer, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Judíos siempre estudiaron la palabra de Dios, pero no conocieron a Jesús ni las palabras de los profetas. Cuando yo prediqué en Estados Unidos, ahora recuerdo, un hombre me acercó escuchando el seminario, me dijo, wow, pastor, soy creyente. Soy creyente muchísimos años, yo he creído en el Señor. Muy bien, pero yo nunca he escuchado así la palabra de Dios. Cuando yo quería leer la Biblia, pero no podía entender. Pues a veces yo busco la Biblia y leer. ¿Por qué? No puedo dormir por la noche. Por eso yo buscando la Biblia y leí. ¿Por qué? 5 minutos antes podía dormir. Porque tan abrida la Biblia. No hay dibujo. Solo está lleno de letra, historia, algo. Para los muertos en espíritu. La Biblia no es alimento espiritual.
Iglesia tampoco enseña, solo enseña doctrina o filosofía, cosa política, algo. También pastor, sacerdote, su opinión, poco, su doctrina. Según cultura, tradición, creen muchísimo, no sabiendo palabra de Dios. Judíos creyeron así, hasta ahora. Es no aprenden la Biblia. ¿Aprenden qué? ¿Estudian qué? Enseñanzas de sus rabinos. Talmud. Algo sus enseñanzas solo. Hay que leer directamente con sus ojos. Dios nos ha dado la Biblia no solo por los pastores para predicar, no, para cada uno de nosotros, para bendecirnos. Y Jesús le prendió a sus discípulos porque ellos tampoco conocieron palabra. Vamos a ver, San Lucas, capítulo 24, San Lucas. San Lucas, capítulo 24, versículo 25 al 27. Entonces él les dijo, Jesús les dijo a sus discípulos, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguieron por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que profetas, Antiguo Testamento, han dicho. Ha dicho. ¿Por qué? Los judíos esperaban a Cristo, pero no conocían palabra de Dios. Estaban confundidos. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando Juan el Bautista predicaba, los judíos enviaron a las personas para preguntar a Juan el Bautista, ¿tú eres Cristo? Así preguntaron ellos. Él dijo, no, yo no. Pero tras de mí vendrá él diciendo. También a Cristo preguntan. Cristo dijo, sí, vosotros habéis dicho. Sí, diciendo. Pero no entendieron. Por ejemplo, San Juan capítulo 6, sale palabra, cuando Jesús predicar, 5.000 judíos más de 20 años tenían, le siguieron. 3 días no comieron ellos. Por eso Jesús con 5 panes, 2 pececillos hizo milagro, dio a comer 5.000 personas. Entonces muchísimos judíos querían seguir al Señor. Pero Jesús empezaron a explicar por qué Él había hecho ese milagro. No para satisfacer su carne, su cuerpo. Para explicar, eres pan de vida. Él vino a este mundo para darnos la vida eterna. Como para vivir en nuestro cuerpo necesitamos pan, comida. Así nuestra alma, espíritu, necesita vida eterna. Para explicar estos, diciendo, yo soy pan de vida. Cómelo. ¿Qué? ¿Cómo podemos comer tu cuerpo, tu carne, sangre? ¿Cómo podemos beber? Palabra dura. Es diciendo, malentendiendo, no siguieron a Jesús. Muchos de sus discípulos volvieron atrás. No andaban con él. Así la Biblia explica. Hoy en día también. Muchos buscan a Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? Para buscar bendición carnal, material, prosperidad, la curación. ¿Correcto palabra curación? Sanidad. Más o menos, ¿no? ¿Por qué? Si crees en Jesús, en Corea muchas iglesias enseñan así. Si el que crees en Jesús será rico.
¡Wow! Todo el mundo. No tendrá enfermedad. Muchos buscan solo milagro. Bendición, prosperidad de su carne buscan Jesús. Por eso no pueden entender su palabra. Cuando ustedes, pensando sobre su alma, su espíritu, está perdido ante Dios, con todo corazón han buscado a Dios para recibir salvación, para conocer la verdad. Por eso Dios rechazan a Cristo. Ya, yo voy a resumir estos. ¿Puedo orar? ¿Sí? El protagonista de la Biblia, Jesús. Su nombre significa salvación, Salvador. Toda la Biblia da testimonio de Cristo. Ya, ayer yo expliqué poco, ¿vale? Cristo, Mesías, Salvador. Pero aunque un Cristo, la Biblia sale dos imágenes. Por eso muchos malentendidos. Isaías ha explicado Cristo, siervo de Jehová. Eres siervo. Pero también la Biblia explica, eres rey de reyes, así. Siendo siervo, ¿cómo puede ser rey? Pero sí, la Biblia se explica. Eres cordero de Dios, cordero. Manso, humilde, cordero. Débil, pero eres león, así explicados. Y Cristo vendrá en este mundo primero para sufrir. Sufrimiento. Para servir, no para ser servido, servir como siervo. También Él vendrá para recibir gloria. Dos imágenes. Cuando Él vino primera vez, hace 2000 años, la Biblia dice, eres unigénito. Único, unigénito. Pero hebreo, capítulo 1, explica cuando Él venga otra vez, eres primogénito. Primogénito significa muchos hermanos, ¿no? Eso explicados. Otra palabra, por ejemplo, 4 libros de evangelios. San Mateo, tema de San Mateo, ¿qué es? Cristo es rey de judíos. San Marcos, ¿qué tema? Cristo, siervo de Dios. San Lucas, ¿qué es? Hijo de Dios, Cristo. Hijo de Dios significa hombre verdaderos. San Juan, Cristo, Hijo de Dios, Dios verdaderos. ¿Quién es Cristo? Dios ideal que nosotros pensamos. ¿Quién es Cristo? Hombre ideal que nosotros pensamos. Eso es Cristo. Cristo eres siendo pastor, también eres cordero. Con nuestro pensamiento un poco difícil para entender. Eres sumo sacerdote. Sumo sacerdote da sacrificio a Dios, pero la Biblia dice, eres sacrificio verdaderos. Él dio a sí mismo como sacrificio a Dios. Eso es explicado. Pero judíos, durante 600 años, fueron pisoteados por gentiles desde Babilonia, Persia, Grecia, Roma. Ellos, ¿qué querían? No pensaban salvación de su alma por sufrimiento de Jesús, su alma, espíritu. Querían independizarse de Roma. Carnalmente, políticamente querían recibir bendición, judíos. Por eso, escuchando palabras de Jesús, no puede entender. Al final pensaba, no era Cristo. Secta, herejía. Así pensando, mataron a Cristo. ¿Se entiende mi palabra? Eso es error de judíos. Como hoy en día, los creyentes también. Buscando prosperidad.
bendición material, su cuerpo, carne, quiere recibir bendición, como estos. Ustedes, Dios nos da también bendición carne, pero primero nuestro alma y espíritu, ¿vale? Y después estos. Primero aquí, primero. Jesús nos dice, vamos a ver, San Juan, capítulo 6, versículo 63. San Juan, capítulo 6, versículo 63. 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando nosotros comemos comida, por boca entra nuestro estómago, ¿no? Eso será una parte del cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo. El estiércol saldrá fuera. Así. Ya, lo siento. Comida entra nuestro cuerpo, se ha unido con nuestro cuerpo. Por eso, ¿qué come? Es importante usted, ¿vale? No coma mucho comida basura, ¿vale? Jóvenes. Palabra. ¿Qué tipo de palabra escuchamos? Porque importante, por los oídos entra directamente nuestro corazón, espíritu, así unido. ¿Acepta la palabra mentira? Comerán su espíritu veneno. Por eso aquí dice, y palabra que os he hablado, son espíritu y son vida, siendo el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Ustedes, solo palabra de Dios puede salvar nuestra alma, puede bendecir nuestra alma, nuestra vida. Por eso, Jesús explicando versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaba con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes ¿qué? Palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Jesús le bendijo a Pedro. Eso es correcto. Usted sabe, ¿quién puede ir al cielo? Yo primer día les expliqué a ustedes, nosotros aquí vivimos, sea rico, sea pobre, solo un momento. Pasando unos años, todo tenemos que volver a la polvo del tierra, nuestro cuerpo, nuestra alma, volver a Dios. Pero importante, ¿a dónde iremos? Mundo eterno. La Biblia nos enseña, solo renacido, el que naciere de nuevo, entrará al reino de Dios. Una preguntita. Aquí los creyentes, hay muchos. ¿Cuándo ustedes renacido? Yo no digo cuándo ustedes fueron a ir a la iglesia, yo no. Cuando yo pienso, yo creo en Jesús, yo fui bautizado, yo no este tema, ¿no? Solo Jesús dice, renacido, el que nace de nuevo, como nuestra carne, nacido de vientre de madre, mi espíritu. Con palabra, con espíritu, hay que renacer. La Biblia dice, ¿cuándo? Renacido. No lo sé, creo que el día bautismo. No, ustedes, no. Los hombres están bajo tinieblas. Por pecado está muerto su espíritu. Son ciegos. Ese hombre, ¿cuándo entra en la luz? Nacido como hijo de Dios. Cada uno, hay que pensar, si no tuviesen esta experiencia, estas cosas, nadie puede ir al cielo. Sea pastor, sea sacerdote, sea cualquier persona, justo, bueno,
No puede. Porque solo la Biblia dice, el que nacer de nuevo, con palabra, con espíritu, irá al reino de Dios. Así explica eso. Entonces nosotros queremos solucionar este problema, este tema queremos conocer, según palabra de Dios. Con solo palabra puede hacer así, ¿vale? Eso, ya. No hagamos mismo error como judíos, conociendo palabra correctamente, sí, le nacieron ya, vamos a le nacer. Ya judíos, por sus pecados, castigado y rechazado. Entonces los gentiles, no conocen la palabra de Dios, mirando a los judíos, wow, vosotros pueblo de Dios, ¿dónde está vuestro Dios? Está muerto vuestro Dios. Así han dicho. Dios había sabido de estos, antes de rechazar al pueblo de Israel. Había dicho, por su amor de nombre, por amor de su nombre, yo recuperaré Israel. Haré volver Israel a su propia tierra. Todo había profetizado. Vamos a ver. Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel capítulo 36 hasta 39, 4 capítulos muy famosos en la historia. Historia futura de Israel. Vamos a ver. Ezequiel capítulo 36. Versículo 19 al 21. Hace 2600 años, por boca de Ezequiel, Dios profetizó estos, versículos 19 al 21. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones, a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Los gentiles han dicho al pueblo de Israel, vosotros pueblo de Dios, ¿dónde está Dios? Mi país, Corea, cuando los jóvenes, niños, se comportan mal, los vecinos conocidos critican, murmuran a sus padres. ¿Quién es su padre? ¿Cómo puede enseñar así? Aquí también, España también. España también. ¿Todo el mundo? No lo sé. Israel desobedecieron, vivían en pecado, pero nombre de Dios profanado. Por Dios, por amor de su nombre, decidió que recuperar Israel. ¿Cómo? Israel ya su tierra rechazado, ¿no? Por eso de todas las naciones hay que volver a su tierra. Segundo, Israel en otros países castigado, murieron. Entonces, Israel en su tierra hay que prosperarse, ¿no? Teniendo poder, riquezas. Hay que ser un país próspero, avanzado. Tercero, tierra por pecado, castigado por esa tierra, convertido en tierra desierta, asolada. Pero esa tierra, otra vez, hay que convertirse en tierra fértil. Así, aquí 3 capítulos explicados, hace 2600 años. Vamos a ver, versículo 24. Primero, 24. Y yo os tomaré de las naciones, antes ser esparcido 600 años. Aquí dice, yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Versículo 28, vuestro país indica, versículo 28,
explicado, habitaréis en la tierra que di a vuestro padre, a Abraham, a Isaac, a Jacob, tierra Canaán. Vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Ya. Hace 2600 años había dicho Dios. El año 14 de mayo de 1948, siglo XX, se ha cumplido esta palabra. Vamos a ver, versículo 34 al 36. Israel ha vuelto, nuestra época. 34 al 36, vamos a leer juntos. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Dirán los gentiles, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén, ¿no? Israel, el día 14 de mayo de 1948 se independizó. Ustedes, es un milagro. Ustedes saben, los islámicos, ¿cuándo entró a España? El año 700. ¿No saben? Aquí, 711, ¿vale? Entraron hasta el año 1492. Más o menos 800 años conquistaron. Los españoles vivían esa tierra, pero querían reconquistar. ¿Vale? Pero judíos, 1900 no podía permanecer, estar su tierra. Rechazado por todo el mundo. Época de Roma fue... época de Roma desapareció. Israel, pero pasando 1900 años. Nuestra época se independizó. ¿Eso puede ser? ¿Han visto algún país así se independizar? Corea durante 36 años sufrido mucho por Japón. Por eso coreano siempre piensa, japoneses son nuestro enemigo. Lo siento, hay algo en japoneses. Carnalmente coreanos piensan. Cuando hacer como fútbol, como decían, perder no pasa nada, pero hay que roto una piedra de ellos. Así piensan. Pero 1900 años sufrido los judíos. Pero según palabra de Dios, han vuelto y su tierra desierta, nuestra época, total cambio de tierra fértil. Cuando se independizó Israel, 70%, más de 70%, productos agriculturas debían importar. ¿Por qué? Israel, 50%, su territorio, está lleno de pedregales, piedras. Ninguno puede allí labrar. Más mitad de otra parte no llovía. 800.000 judíos se independizaron como un país. 1900 años después ser esparcido. Después perder su soberanía. 2600 años, época de Babilonia. Israel ha vuelto como la Biblia. No llovía, pero asombrosamente, territorio de Israel total cambiado. Usted sabe, Israel, dos mar. Arriba, Galileo. ¿No? ¿Galileo? ¿Sí? Esta semana siempre pensaba Galileo, entonces Galileo. Abajo, mar muerte. Bajo nivel mar 200. Allí sacando agua.
le paré toda la parte por Tube. Allí, tubo. Sí. Ahora, producir muchísimo y explotar por todo el mundo 70% de productos agriculturas de Israel. Todo el mundo va a Israel para aprender tecnología de agriculturas. Aquí, España, sobre todo aquí abajo, andaluces, estadounidenses, japoneses, coreanos, alemanes, todo el mundo va a Israel para aprender estos. Así convertido su tierra, como la palabra de Dios. Vamos a ver, nosotros no tenemos mucho tiempo, entonces, por medio del video, vamos a visitar, viajar poco Israel, ¿vale?
Isaías 43. Isaías 43, versículos 5 al 7. 5 al 7. No temas, porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los que he llamado de mi nombre, Israel, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Aquí dice, no temas Israel, estoy contigo. Del oriente traeré y del occidente te recogeré tu generación. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Todos los confines de la tierra, extremo de la tierra. Aquí dice Isaías 43, traeré, recogeré. Por eso, Antiguo Testamento profetizan muchos. En el futuro, Israel jurará no en nombre de Jehová que salvó a ellos de Egipto, sino de todo el mundo. Así explicado. Vamos a ver aquí, ustedes. Aquí Israel. Israel, como verticalmente subimos arriba, encuentra Moscú. No hay ciudad más, Moscú. Verticalmente así subimos. Antes en Rusia vivían 3.200.000 judíos. Ahora solo queda 200.000 judíos. 3 millones han vuelto a Israel. Y abajo, Sudán, Etiopía. Sur de Israel, todos ya han vuelto, pero aquí, en dos ciudades, dos países, 30.000 judíos no han dejado. Por eso, por operación militar, 30.000 judíos trajeron a Israel. De oriente, del occidente, sin problema han venido. Pero aquí dice, diré al norte, da acá, no detengas al sur. Ahora más de 7 millones, casi 8 millones de judíos han vuelto a su tierra. Más de 120 países. Usa idioma más de 80 idiomas, más o menos, 80. Sobre todo importan 3. Hebreo, inglés, ruso. ¿Han visto algún país ustedes pueden usar 80 idiomas? Solo viviendo 8 millones. Pero 3 idiomas importantes. 3. Hebreo, inglés, ruso. ¿Han visto algún país 1900 años después independizado? ¿Han visto algún país de todas las más de 120 países han vuelto para independizarse? La Biblia ha explicado, hasta último, judíos, Dios traerá, así explicados. Ahora solo mitad. Sigue regresando judíos. Sobre todo, Isaías 60 explicados, cuando Israel vuelva a su tierra, Dios les dirá a ellos multitud de riqueza del mar, multitud de posesión, dinero, riqueza del mar. Sobre todo ellos cuando vuelvan a su tierra como nubes, como paloma, volando, volverían a su tierra. Hace 2700 años. Al lado de Israel, todo país islámico, Líbano, Siria, Turquía, Jordán, Irak, Arabia Saudita, ¿no? Egipto, Siria, Libia, total así alrededor de islámicos. No puede entrar Israel, pero en avión sí. Vamos a Isaías 60. Isaías, capítulo 60.
Isaías capítulo 60, versículo 4, 5. Esta capítulo explica la restauración de Israel. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás y se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. 1900 fueron pisoteados. Eso es Israel, historia. Pero cuando ellos vuelvan a su tierra, Dios aquí dice, a ti la multitud del mar, la riqueza de las naciones. En la historia, una primera ministro muy famosa en Israel, Golda Meir, 1960, ella quejó a Moisés, porque nuestro líder nos llevó esa tierra desierta, diciendo, ¿por qué? Alrededor de Israel todo, país muy ricos, vendiendo ¿qué? Vendiendo petróleo, ¿no? Solo excavar sale petróleo como agua. Pero solo Israel no hay. Por eso Golda Meir, primera ministra, 1960, ella quejó así. Pero hoy en día usted sabe, siglo XX, XXI, Israel, montón de cantidad de gas natural, petróleo encontrados. Ahora guerra, Rusia, Ucrania. Por eso gasoducto de Rusia ya cortado no puede aquí importar de Europa, Alemania, Europa. Ahora Europa quiere importar todo esto, ¿de dónde? De abajo de Israel, porque Mediterráneo, frente de Israel, allí encontrado Eviatán o etcétera, varios yacimientos gas natural enorme. Por eso muchos periódicos dicen Israel será el primer país más rico vendiendo petróleo, gas natural. Así hoy en día, siglo XXI, así encontrados. Cuando venga Israel, se han vuelto a ti que la multitud del mar, las riquezas de las naciones. También los ricos del mundo, muchos son judíos de nuestra época. Y versículo 8. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? ¿Quiénes son estos? Indicando Israel, que vuelan como nubes, como palomas a sus ventanas. Hace 2700 años. Dicen, Israel volver a su tierra volando. ¿Quiénes son estos? Vuelan como nubes, como palomas. Versículo 21-22. 21-22. Y tu pueblo todo, ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Ya, Israel, ahora, antes era pequeño, ahora, aunque un pequeño, un pueblo fuerte, ha convertido así. 40 países islámicos no puede tocar a Israel. Ya, vamos a ver. El día 14 de mayo de 1948 nace el Estado de Israel. Un año antes, 1947, ninguno imaginaron que Israel se independizaría, porque 1900 años antes desapareció Israel. Ahora nosotros ya, sencillamente ya, a la ligera ya hablamos de Israel, pero Israel, 1900 años en volver, tardaron, ¿no? Salieron de su tierra.
restauración de Jerusalén, alegría después de 1900 años de ausencia. Destrucción hace 2600 años. Independencia ya en nuestra época. Dispersión por todo el mundo 1900 años antes. Genocidios, desierto, pero ahora todo ya ha cambiado. La tierra Israel, hace 20 años, saquemos fotos de estos, eso es Israel. Así fue como Israel hizo florecer el desierto, la tierra desierta convertida en tierra de leche y miel. Cambio del desierto a tierra fértil utilizando las aguas subterráneas y el agua de lluvia. Holocausto y el regreso a la tierra de Israel. 1800 judíos le tornan a Israel todos los días, cada día, de Etiopía, de Rusia, de Asia, de África. Sigue regresando los judíos a Israel. Los profetas del Antiguo Testamento ya cumpliendo ya. Aumenta el número de judíos que abandonan Europa y parten hacia Israel. Profecía cumplida, los judíos ucranianos regresan a Israel después de miles de años en exilio. Yo fui varias veces Rumanía, ¿no? Para predicar. Hermanos me guiaron muchos sitios. Judíos antes vivían así, un montón. Eso es de edificio de judío antes. También su cementerio. Ahora viven unos allí. Antes había muchos, pero ahora solo pocos. Casi todo el mundo. Porque era Ucrania y Rusia, volvieron muchos judíos ucranianos a Israel. Inmigración a Israel. Las solicitudes aumentaron un 91%. He visto un YouTube, un documento en México, Latinoamérica, muchos judíos separadim querían volver a Israel, pero Israel, gobiernos y gobernantes no dan permiso a ellos. Algunos grupos. Por ellos, libro, Antiguo Testamento, un versículo. Vamos a ver. Optías. Coreano, Obad, Optías. Capítulo 1, versículo 20 sale separadí. Ellos habitarán que sur desierto, profetizados. Los judíos, cogiendo el versículo, dice, Dios ha prometido para nosotros este sitio. Entonces ellos intentan contactar con gobernantes de Israel para comprar desierto. ¿Para qué? Para entrar allí. Muchos judíos separadim antes vivían aquí en España, ellos ya emigraron a Latinoamérica muchos años, pero ahora regresando muchísimo separadim a Israel, muchos. Por eso hablan español muchos en Israel también. El tesoro del mal muerto es mayor que los bienes de Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Las aguas prometidas de Israel ha descubierto un enorme yacimiento de gas, no una vez, varias veces. Enorme aquí. Cuando Israel sea potencia energética, Israel, el país más rico y valioso en energía de todo el mundo. Ustedes, la Biblia, aunque yo solo he buscado unos versículos, última época, cuando Israel volver su territorio, Dios le dará multitud del mar, riqueza del mundo. Su tierra será como en tierra fértil, todo profetizado, ahora nuestro, que ojos delante de nosotros todo sea cumplidas. De esta manera la palabra de Dios es falsa, es cierta, ¿no? Habló Dios hace 2600 años por medio de boca de profeta Ezequiel, Isaías. Ahora él ha cumplido. La palabra de Dios es verdad. Nosotros no sabemos el día de mañana, pero según su palabra hasta ahora se ha cumplida historia de humanidad.
Ya. Mañana explicaré. Israel ha vuelto, entonces habrá guerra. La Biblia ha explicado Rusia con Irán, Libia, Etiopía, Turquía, etcétera, van a atacar a Israel. Y habrá terremoto, peste, guerra y hambre. Y todo el mundo uniéndose, un hombre político gobernará todo el mundo. ¿Cómo? Todo la Biblia profetiza. Mañana vamos a aprender. Ya vamos a orar y terminemos. Señor, te damos gracias. Tú nos has dado esta ocasión de aprender tu palabra en el seminario bíblico, Señor. Gracias. Hemos visto tu palabra cómo sea cumplida en nuestra época. Señor, danos sabiduría, danos humildad para que entendamos tu palabra correctamente. También no queremos hacer error como pueblo de Israel. Ellos siendo pueblo, no conocen tu voluntad, tampoco tu palabra. Ellos rechazaron a Cristo, cometieron un gran error. Señor, ayúdanos para que nosotros, según tu voluntad, conozcamos a ti, único Dios verdadero, dejando todo en tu mano poderosa, en el nombre de Jesús. Amén.